Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, no sé en qué momento ustedes verán este video, pero yo lo estoy haciendo en la Semana del Sagrado Corazón. Y aunque no estemos en el colegio y aunque no podamos tener toda la escuela decorada de rojo, lleno de globos, aunque no tengamos el viernes nuestro chocolate y nuestras facturas, el Sagrado Corazón está presente entre nosotros, ¿sí? Con solo llamarlo, con solo decirle Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Él se hace presente entre nosotros. Y hoy más que nunca, lo necesitamos presente en nuestras casas, en nuestras clases, en nuestras actividades. Así que es una buena oportunidad para pedirle que nos acompañe, porque seguramente lo va a hacer. Bueno chicos, vamos a terminar ahora con las características de los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Nosotros vimos características generales de la atmósfera y de la hidrosfera, ¿sí? Que serían las otras dos esferas que junto con la litosfera componen el sistema terrestre. Vimos también todos los fenómenos que se producían en la litosfera, en el manto, en la parte rocosa de la Tierra. Vimos los movimientos de los continentes, los volcanes, los sismos. Vamos a ver ahora qué grandes fenómenos se producen en la atmósfera y qué fenómenos se producen en la hidrosfera que afectan directamente a nuestra forma de vida. Los más impactantes, o por lo menos los más en este momento determinantes en la vida del ser humano, son los fenómenos que se producen en la atmósfera, es decir, los fenómenos climáticos. Primero tenemos que entender qué es el clima. El clima es un conjunto de fenómenos que se producen, obviamente, en la atmósfera y que al interactuar entre sí dan características particulares a la atmósfera de un determinado lugar. Ahora bien, el clima, al ser la interacción de estos fenómenos, no es un proceso cambiante. Es un proceso dinámico, sí, porque la atmósfera es dinámico, pero no es un proceso que esté permanentemente cambiando. Tiene ciclos más cálidos, tiene ciclos más fríos, o sea, tiene ciclos en donde los elementos tienen variaciones, pero no está permanentemente cambiando, ¿sí? Entonces, el clima es relativamente estable. ¿Y qué es lo que nos llama tanto la atención de la atmósfera? El tiempo. El tiempo sí es el estado de esos elementos, pero en un momento puntual y determinado, que por ejemplo pueden ser 24 horas, pero también lo podemos analizar dentro de las 12 horas, por ejemplo, diurnas, o las 12 horas nocturnas. El tiempo es sí cambiante, el tiempo sí tiene ciclos, movimientos, alteraciones muy bruscas, muy rápidas, y el tiempo puede analizarse y puede predecirse de acuerdo al estudio de las variaciones de los elementos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, actualmente analizando las fotografías satelitales, los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, los satélites meteorológicos, que son satélites con dispositivos destinados exclusivamente o los más bajos a tomar temperatura, velocidad del viento, etc. Y los más altos a tomar fotografías y reenviarlas a la Tierra, nos brindan información que se interpreta y de esta manera se hace lo que es el diagnóstico del tiempo. Por ejemplo, si nosotros tomamos una fotografía del sur de Argentina y vemos una masa de aire que tiene determinada temperatura con una cierta velocidad y una determinada dirección, podemos inferir que dentro de 24 horas esa masa de vientos va a llegar, por ejemplo, al centro de la Argentina, produciendo una ola de frío o temperaturas bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos podido calcular la trayectoria de la masa, teniendo en cuenta la velocidad que tiene y la temperatura. Pero digamos, podemos hacer ese pronóstico a 24 horas. ¿Por qué? Porque a más tiempo la masa de aire se puede disolver, la masa de aire se puede calentar, la masa de aire puede chocar con una masa de aire húmeda y más cálida y generar tormentas.
En fin, las posibilidades son muy grandes, entonces no podemos predecir el tiempo por mucho tiempo más que 24 horas. El pronóstico del tiempo, entonces, es la predicción que hacemos de las condiciones meteorológicas que pueden ocurrir dentro de las próximas 24 horas. Predecir el tiempo o hacer un pronóstico del tiempo a más espacio, a más tiempo, es muy inseguro y un poco azaroso. Es decir, es más cuestión de suerte y de azar que de verdadero análisis científico y las posibilidades de certeza son menores, ¿sí? Por eso es que yo siempre les digo que el pronóstico extendido a 7 días, incluso a veces hasta 15 días, no es muy confiable. Entonces se hace un diagnóstico, que es cuando analizamos las fotografías y los datos concretos, y un pronóstico, y de esa manera podemos tener una expectativa de cómo va a ser el tiempo en las próximas horas. Cuanto al clima, lo que necesitamos son mediciones más extensas. Por ejemplo, mediciones de años, ¿sí? Un mínimo de 10 años de registro diario de temperatura, presión atmosférica, humedad, dirección de los vientos, para poder definir qué clima tiene una determinada región. Entonces, el tiempo es para periodos cortos, muy cortos, y para lugares pequeños. El clima es de periodos largos, es el análisis de las condiciones de la atmósfera, pero en periodos largos y para espacios mucho más grandes. Nosotros podemos definir el clima para todo un país o para una parte del continente. Por ejemplo, la Antártida tiene todo el mismo clima y es todo un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados. Otra consideración para tener en cuenta es que se observa que el clima lentamente va sufriendo un incremento en la temperatura. Esto es lo que nosotros escuchamos que se define como el calentamiento global o el calentamiento climático. No está todavía tan definido si el calentamiento global va a ser tan trágico como se dice, al punto de que se van a derretir los hielos polares, van a subir metros los océanos. Es un poco aventurado todavía hacer semejante pronóstico, pero sí observamos que el calentamiento tiene un ritmo muy acelerado, demasiado quizás para lo que el hombre podría llegar a controlar, y que hay una multiplicidad de factores que influyen en este aumento de la temperatura global. Año a año, décimos por año, pero el aumento es sostenido. Por ejemplo, la emisión de gases, la disminución de la radiación nocturna, es decir, los rayos del sol llegan a la Tierra, calientan la Tierra y por la noche vuelven al espacio. Bien, esa vuelta al espacio es cada vez menor, entonces de esta manera la atmósfera se va recalentando. También la falta de cobertura vegetal hace que la pérdida sea más rápida, y otro efecto es el calor que se utiliza o que exigen la formación de la evaporación y de las tormentas tropicales. Hay menos evaporación y por ende también menos calor, una absorción de calor menor en los océanos, y esto hace que la temperatura en la atmósfera también aumente. Todo esto tiende a un calentamiento general de la atmósfera que llamamos calentamiento global, y que no sabemos qué tan intenso y rápido va a ser en los próximos años y qué tan trágicos van a ser los efectos. Los efectos ya los estamos viendo. Hay sí alteraciones en el ritmo de tormentas, en el ritmo de ciclos de humedad, de temperatura, de ciclos climáticos, pero no sabemos qué tan intensos van a ser a futuro. En cuanto a la atmósfera, podemos decir que también ha sufrido variaciones, sobre todo por la emisión de gases que no son propios de la atmósfera, ¿sí? Incluidos, por ejemplo, los gases
de carbono, flúor, que son gases emitidos, son gases refrigerantes emitidos a través de los aerosoles o en las pérdidas que tienen las heladeras, los aire acondicionados. Estos gases, que son los gases que luego son mandados a la atmósfera, rompen las moléculas de oxígeno, de ozono, esto ya lo hemos visto, y producen una disminución notable en la capa de ozono. Todo esto contribuye al calentamiento global. Entonces, tanto el clima como el tiempo son dos fenómenos de nuestra vida cotidiana. Para definir al clima usamos adjetivos. Por ejemplo, cálido, caluroso, ventoso, fresco, soleado, términos que nos definen de manera simple, de manera sencilla, cómo está la atmósfera. Esto nos sirve para nuestra vida cotidiana, para saber si tenemos que salir con paraguas, si tenemos que salir muy abrigados o no tan abrigados, ¿sí? En cambio, el clima es una clasificación mucho más amplia y que sirve para mucho tiempo y para muchos años. Fíjense que hay solamente 4 grandes grupos climáticos: los climas cálidos, los templados, los fríos y los climas áridos. No hay, dentro de los climas hay subclimas y hay subtipos que dependen de la mayor o menor cantidad de precipitaciones o de las estaciones más o menos marcadas. Pero hay 4 grandes grupos climáticos y estos grupos climáticos se mantienen por lo menos desde hace unos 100 o 200 años, que es el tiempo que el hombre viene registrando el clima de la Tierra. Ahora, los elementos que siempre tenemos que analizar cuando queremos estudiar y definir un clima. El clima está compuesto por elementos que son fundamentales a la hora de explicar el clima. Así como nosotros para explicar el cuerpo humano tenemos que explicar los huesos, los músculos, el sistema sanguíneo, los órganos, bien, de la misma manera debemos explicar los elementos para poder entender el clima. Y cuando se hace un estudio climático se deben analizar todos los elementos. No sirve analizar uno solo, sino que todos se combinan entre sí para determinar el clima. Los elementos tienen variaciones, ¿sí? Dentro de una misma región puede la temperatura ser más alta, ser más baja, ser más variable, ser menos variable, puede ser la humedad más intensa, puede ser menos intensa. Bien, esas variaciones de los elementos se llaman factores. Los factores son características del lugar, ¿sí? Pero que modifican a los elementos. Los factores se estudian como parte del lugar al que le estamos analizando y definiendo el clima, pero no constituyen los elementos representativos del clima. Y entonces, ¿cuáles son los elementos? Son 5. La temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Hacemos la diferenciación de que precipitaciones es una P mayúscula y presión atmosférica es una P con un cerito al lado, y esa es la diferencia entre uno y otro elemento. Vamos a empezar con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el grado de calor de la atmósfera producida por la radiación solar. Es decir, es la luz del sol, el calor del sol, el que proporciona la temperatura atmosférica en la Tierra. Puede haber un aporte de temperatura generada por ejemplo, la actividad volcánica de la Tierra, por el calentamiento global, pero en términos generales, a la temperatura la produce el sol. ¿Es lo mismo calor que temperatura? No. En realidad, cuando nosotros decimos qué calor hace, queremos decir qué alta está la temperatura. ¿Por qué razón? Porque el calor es la energía, mientras que la temperatura es la medida de esa energía.
En casi todo el mundo la temperatura se mide en grados centígrados, ¿sí? En una escala donde el 0 representa el punto de fusión del agua y los 100 grados el punto de ebullición. No hay ningún lugar en donde la temperatura haya llegado a los 100 grados. Sí hay lo que se llaman puntos calientes, como pueden ser, por ejemplo, el desierto del Sahara, el desierto arábigo, en donde extraordinariamente se han registrado temperaturas que han llegado a los 70 grados centígrados, ¿sí? Pero no es lo normal. En términos generales, las temperaturas no sobrepasan en la Tierra los 45 grados. Es más, 45, 47 grados suelen ser temperaturas extremas y extraordinarias. El punto 0, les decía, indica el punto de solidificación del agua, en donde el agua pasa del estado líquido al estado sólido. En ese momento las temperaturas bajan debajo de los 0 grados y se miden bajo cero. Estas temperaturas son propias de los climas fríos y también no llegan a grandes cifras. Se han registrado las más bajas temperaturas de la Tierra en, por ejemplo, la Antártida, o puede haber en alguna alta montaña en donde lleguen a 50 grados bajo cero, 60 grados bajo cero. El polo del frío en una base rusa en la Antártida se registraron 64 grados bajo cero. Esos pueden ser situaciones extraordinarias. En términos generales, las temperaturas están alrededor de los 0 grados, 4 grados, 5 grados bajo cero para los climas más fríos, como pueden ser, por ejemplo, los del norte de Canadá o los del norte de Rusia. En términos generales, las temperaturas oscilan entre los 10 y los 25 grados en toda la Tierra, ¿sí? Y son temperaturas agradables, ideales para el desarrollo de la vida. Por eso es que la mayor parte de la población vive entre las regiones tropicales, ¿sí? Y alrededor de las regiones tropicales, es decir, sobre las zonas ecuatoriales, menos y más en las regiones tropicales que rodean a los trópicos, que es donde se encuentran las temperaturas más agradables. Las temperaturas varían por distintas razones. Una de ellas es por la cantidad de calor que recibe la atmósfera, y esto cambia entre el día y la noche. A la noche las temperaturas bajan, descienden notablemente por efecto de la falta de calentamiento del sol. El sol no incide sobre esa cara de la Tierra, entonces las temperaturas bajan notablemente. Durante el día la temperatura se eleva justamente por el calentamiento, por la llegada directa de los rayos y de la energía calórica del sol. Ahora bien, cuando se produce el mayor calentamiento del sol, inmediatamente después de producirse el momento de verticalidad de los rayos solares, ¿sí? Esto puede ocurrir después del mediodía, como a la 1, 2 de la tarde. Generalmente en ese momento los rayos por un instante caen perpendiculares sobre la superficie de la Tierra, sobre distintas superficies de la Tierra, y en ese momento, a partir de ese momento, el calentamiento es mayor y luego vuelve a disminuir. El momento de la mínima temperatura es el momento en que el sol empieza a calentar. ¿Por qué razón? Porque los primeros rayos del sol calientan las temperaturas, las capas más bajas de la temperatura, las que están en contacto con la Tierra. Estas comienzan su movimiento y allí eleva el aire caliente que se ha mantenido durante la noche, y ahí se produce un momento de baja temperatura. Pero estamos hablando de temperatura mínima en el día. A lo mejor en el pleno mes de enero ese momento de baja temperatura puede ser 25 grados, ¿no? Que es mucho. Bien, entonces durante el día tenemos una máxima y una mínima temperatura. Esta máxima y esta mínima también las podemos registrar a lo largo del año. Las máximas temperaturas suelen coincidir con la época en que los rayos del sol caen directamente sobre la Tierra, sobre el trópico de Cáncer o sobre el trópico de Capricornio, produciendo así el verano, ¿sí? En esta época suelen darse las temperaturas máximas de manera constante, ¿sí? O sea, durante muchos días
por lo menos en 3 o 4 meses. Y las mínimas temperaturas se dan simultáneamente, pero en el hemisferio opuesto, que es donde los rayos caen muy inclinados y calientan mucho menos. Entonces, estas serían las máximas y las mínimas anuales durante el año. Las temperaturas también pueden cambiar con otros factores, que ya los vamos a ver más adelante cuando analicemos los factores, y esto no quita, o sea, esta dinámica de las temperaturas y de las masas de aire no implica que no pueda haber en determinado momento del año temperaturas muy altas, aún siendo invierno, o muy bajas, aún siendo verano. ¿Y por qué razón es esto? Por los vientos, ¿sí? Generalmente, cuando hay un viento extraordinario que sopla de manera constante, intensa, por 1, 2 o 3 días, produce un cambio notable de la temperatura del lugar, ¿sí? Entonces, estos son los cambios bruscos en un determinado momento que hacen subir o bajar la temperatura en invierno o en verano, y esto es extraordinario. Pero así se debe entender, como algo extraordinario, no como algo frecuente y normal de ese clima. Bien, la temperatura influye, hemos dicho, mucho en el calentamiento de las masas de aire de la atmósfera. ¿Qué pasa cuando el aire se calienta? Cuando el aire se calienta, se dilata. Como todo cuerpo, sufre una dilatación, es decir, una expansión. Y esa masa de aire va a pesar menos sobre la superficie de la Tierra. Esto lo hemos visto un montón de veces. El famoso experimento de Evangelista Torricelli, que puso un tubo sobre una cubeta de mercurio y observaba que el mercurio subía o bajaba por el tubito sin ninguna razón aparente, o sea, sin que nada lo moviera. Y así descubrió el peso que la atmósfera ejerce sobre la superficie del mercurio, que hace que el mercurio se mueva. Al ser mayor el peso de la atmósfera, aplasta el mercurio y el mercurio tiende a subir por el tubito. Cuando el aire pesa menos, se eleva, libera al mercurio y el mercurio del tubito tiende a bajar. De esta manera se descubrió la presión atmosférica. La presión atmosférica, entonces, es el peso que la atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre. Si la atmósfera es cálida, el peso es menor. Y si la atmósfera está fría, el peso es mayor.